Ejercicio de operaciones combinadas. Fíjense, tenemos el primero sin signos de agrupación y creo que es el único que no tiene signos de agrupación. Ya habíamos comentado que si no tienen signos de agrupación hay que resolver primero las operaciones fuertes, que son multiplicación y división, y después sumas y restas. Si tienen signos de agrupación, aquí no voy a multiplicar. ¿Ven el cursor? Sí. Ok. Aquí no van a multiplicar primero, hay que resolver el paréntesis primero. Ojo con este paréntesis, que al resolverlo, este signo menos le va a cambiar el signo a todo el resultado. Si se fijan en el primero y el segundo, si se fijan en el primero y el segundo, son exactamente los mismos números, precisamente para que vean la importancia de los signos de agrupación. Fíjense que tengo 4 menos 5 y abajo también, por 7 y abajo también, más 9, por 3, menos 8, 32, entre 4. Son exactamente el mismo orden de operaciones y números, pero el implementar estos paréntesis me va a cambiar el resultado. ¿De acuerdo? Ajá. Porque aquí, en la primera, debo multiplicar primero el menos 5 por el 7. Debo multiplicar primero el 9 por el 3. Debo dividir primero el 32 entre 4 y después operar. En cambio, aquí en la segunda, hago la resta primero y después multiplico. Hago la suma primero, le cambio el signo y después divido. Entonces, por supuesto, me va a quedar distinta el resultado. Y los que tengan varios signos de agrupación, perdón, paréntesis, corchetes y llave, estos son los paréntesis, estos son los corchetes, los que son derechitos, y las llaves son las que van con la curvita. En este caso, que aparecen así los tres, o aparecen dos, o aparece un solo signo de agrupación, siempre voy a resolver primero los paréntesis, después los corchetes y por último la llave. Vamos a ver propiedades de la multiplicación y de la división. Estos son contenidos que se ven desde segundo grado y los van viendo después en tercer grado y en cuarto grado y en quinto grado y ya van en primer año y en segundo año. Y bueno, van aumentando con operaciones un poquito más, con calidad de números un poquito más complejos, pero se vuelven a hacer. Cuando se vean el conjunto de los números reales, los números complejos, se vuelven a hacer todas las mismas propiedades. ¿Qué propiedades son? La propiedad conmutativa, asociativa, distributiva, elemento neutro y elemento inverso. Una primera pregunta. ¿Cómo se llaman las cosas que se multiplican? Los números. Si yo estoy multiplicando números, ¿cómo se llaman esos números? Por estar en una multiplicación. No. ¿No? No. Múltiplos es otra cosa. Múltiplos son resultados. Lo vamos a ver. Esperemos que en esta misma clase, porque eso está montado ya para esta clase. Las cosas que se multiplican se llaman factores. Las cosas que se suman se llaman sumando. Las cosas que se restan no tienen un nombre. En general, las cosas a la que le resto se llama minuendo y el que resta se llama sustraendo. En la división tampoco tienen el mismo nombre. Tienen nombres distintos. Se llaman divisor y dividendo. Y el resultado se llama cociente. Ok, entonces la propiedad conmutativa me dice que conmutar quiere decir intercambiar el orden. En la multiplicación, y fíjense, por eso hay que tener claro, en la multiplicación dice el orden de los factores, porque se llaman factores los que se multiplican, no altera el producto. El producto es el resultado. Eso se ve desde, de verdad yo creo que desde segundo grado. En la asociativa, asociar es agrupar. Entonces me dice que no importa cómo los agrupe, el resultado no se altera, el resultado es el producto.
La distributiva tiene que ver con respecto a la suma y resta. Me dice que si un factor está multiplicando una suma o resta, da igual que realice la suma y multiplique a que multiplique ese factor por cada uno de los sumandos y después sume. El elemento neutro de la multiplicación, ¿quién es? Neutro quiere decir que no varía nada. El 1. El 1. Y el elemento inverso, cada número tiene un inverso, que sería ponerlo debajo de 1. O sea, el inverso va a ser una fracción. ¿De acuerdo? Fíjense que en la división tengo la conmutativa en amarillo. Está en otro color. Eso quiere decir, la puse así para diferenciarlas de las demás. La división no es conmutativa. Tampoco es asociativa. Es distributiva, pero solamente por la derecha. Ahorita vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. En la división, el elemento neutro, ¿quién será? El 1 también. El 1 también. Y el elemento inverso, es al Negativo. yo realizar la operación, no, ese es opuesto. Y el elemento opuesto es en la suma o resta. Pero en la división, el elemento inverso es qué número yo divido para que me dé 1. Entonces, todo número es su inverso. Si yo divido un número entre sí mismo, me da 1. ¿Ok? En cambio, en la multiplicación, el inverso es, si yo un número lo multiplico por su inverso, me da 1. ¿De acuerdo? Eso lo he hecho yo el cuentico así. Lo ideal es que ustedes tengan eso, investiguen y lo escriban y lo tengan copiado en su cuaderno y estudien y se aprendan esas propiedades. Para yo verificar una propiedad, lo que hay que hacer es aplicarla, resolver y resolverla de otra forma o sin aplicarla y llegar siempre al mismo resultado. Y eso es lo que vamos a practicar, aparte de los ejercicios que ya puse antes. Vamos a verificar. ¿Cómo se verificaría la propiedad conmutativa? Facilito. Si yo multiplico dos números, es igual que los multiplique de una forma o le intercambie el orden. Si da, entonces, me da menos 56. Lo multiplique 7 por menos 8 o menos 8 por 7, me va a dar igual menos 56. Y eso lo puedo ver con cualquier par de números enteros y se va a verificar eso. Entonces, lo hice de dos maneras distintas, llegué al mismo resultado y eso es porque la multiplicación es conmutativa. Fíjense la división. Si yo divido 36 menos 36 entre menos 9, no me da igual que menos 9 entre menos 36. Son signos iguales, ambos son negativos, me da 36 entre 9 y 4, pero si es 9 entre 36 y simplifico, me queda un cuarto. ¿De acuerdo? Y son distintos, no es lo mismo 4 que un cuarto. Un cuarto, si lo ves como decimal, es 0.25. 0.25. Eso, la razón es porque la división no es conmutativa. Fíjense que las operaciones que no tienen el mismo número, el mismo nombre, los que están implicados en la operación, ellas no son conmutativas. La suma, todos se llaman sumando. En la multiplicación, todos los que se multiplican se llaman factores. En la sustracción se llama minuendo y sustraendo. Dependiendo de donde esté, tienen nombres distintos. Si lo volteo, van a intercambiar los nombres y por eso no va a ser conmutativa. Lo mismo pasa con la división, es dividendo y divisor, y si los intercambio, el que era dividendo pasa a ser divisor y por eso no va a dar el mismo resultado. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a pedir estos ejercicios para que verifiquen la propiedad conmutativa solamente de la multiplicación.
y vuelven a hacer captura de pantalla o copian. Esos también se van a anexar a los ejercicios anteriores. Entonces, tienen que escribir ejercicio número 1, menos 57 por 709. Y ahí al ladito la operación. Los invierten, ahí al ladito la operación y llegaron al mismo resultado. ¿De acuerdo? Así quiero que me entreguen la tarea y deben escribirle el nombre. Bueno, la siguiente es la propiedad asociativa. La asociativa me dice que no importa cómo se agrupen. Ahí estoy usando el corchete para agrupar. Y pareciera que da distinto, pero no, tiene que dar exactamente lo mismo. Fíjense que aquí, como está el signo de agrupación corchete, se resuelve ese corchete y me queda el menos 32. En la segunda parte resuelvo primero este corchete y menos por menos da más y 4 por 7, 28. Y estas dos multiplicaciones se hacen aparte y voy a llegar al mismo resultado. La multiplicación es asociativa. Yo puedo hacer esto con cualquier trío, porque ahora son 3, de números enteros y voy a llegar a una identidad. En cambio, la división no me permite hacer eso. Si yo tengo 16 entre 4 y eso entre 2, es distinto que a 16 lo divida entre 4 entre 2. Fíjense que lo que hice fue variar, mover el corchete que lo tenía aquí entre los dos primeros y ahora el corchete lo puse con los dos últimos. Igual que en la multiplicación, el corchete estaba con los dos primeros y después lo puse con los dos últimos. Pero en la multiplicación sí llegó al mismo resultado. En la división, resuelvo primero el 16 entre 4, que es 4, y después lo divido entre 2, y aquí resuelvo primero el corchete y me da el 2, y después 4 entre 2 es 2, y 16 entre 2 es 8. Son distintos. Eso quiere decir que la división no es asociativa. ¿De acuerdo? Entonces, si les mando ejercicios para verificar la propiedad asociativa, tengo que hacer esto que está aquí. Agruparlos de manera distinta y llegar al mismo resultado. Los ejercicios se los doy sin ningún paréntesis, sin ningún corchete, perdón. Ustedes, ¿Esos ejercicios los copiamos? por supuesto que sí, los 6. O hacen la captura de pantalla para agilizar la clase.